el tema, pero está muy bien que en el teatro se busquen explicaciones, porque las debemos buscar en todas las profesiones y también las deberían buscar nuestros amigos del cine. Entonces está bien que los del teatro se pregunten y busquen respuestas. Bueno, dicho esto, nos situamos en la guerra civil. En la guerra civil, bajo las bombas. Son 3 años los que... Y para que la gente no le resulte extraño, quiero contar que en esa... pasando los primeros momentos del alzamiento, hubo hubo una confusión, hubo un momento de desastre, pero luego la gente se habituó a todo y lo mismo se habituó a las bombas. Es decir, se hacía una vida normal en Madrid. Sí. Es verdad que al principio del alzamiento podía la guerra haber acabado mucho más, porque a los pocos meses Franco, en vez de irse a liberar Madrid, se fue hacia Toledo a liberar el Alcázar de Toledo y luego siguió su periplo sin pasar por Madrid. Eso hizo que Madrid durase 3 años, porque si Madrid hubiera caído Madrid, yo creo que la guerra civil hubiera durado muchísimo menos, porque Madrid era el epítome de lo que significaba esta guerra. Entonces, por eso que no choque a nadie que de pronto la gente hiciera su vida normal, iba a su oficina, iba a su trabajo, sus tiendas, y como no, iban a divertirse. Y la diversión entonces estaba en el teatro. A lo que voy es que los actores, supuso una época, casi diría yo, dorada para el teatro. Se hicieron en 3 años 500 representaciones, fíjate. Quiero decirte, se estrenaron 500 obras, se hicieron 500 obras. Entonces pasaba una cosa, que los actores, los directores, los músicos, sobre todo, tenían que afiliarse a algún sitio y naturalmente se oficiaron a UGT o CNC, que fueron los que llevaban toda esa parte del teatro. Por ejemplo, la Sociedad de Autores siguió recaudando y repartiendo, que es lo que hace la Sociedad de Autores. Estuvo de los que murieron en aquel momento la Sociedad de Autores fue Ramos Martín, el autor por ejemplo, de Los Gavilanes, Arniches, que no hace falta decir quién era, y un autor que nació entonces con un éxito tremendo, con una obra que se llamaba Juan José, y el autor es Joaquín Dicenta. Joaquín Dicenta, que luego estrenó mucho en la posguerra, era un autor fenomenal, pero sobre todo su obra, yo creo que la primera obra social española era el Juan José. Juan José era una cosa representada absolutamente, sobre todo en el periodo de la Guerra Civil, obviamente, porque era la historia muy socializada de un albañil, y luego la hizo un actor que se llamaba Emilio Tuller, que era un tío muy guapo, era un galán maravilloso y elegantísimo, y se disfrazó porque nunca mejor dicho, porque salía siempre muy elegante en las funciones, y aquí tuvo que hacer este obrero, que es el de la obra Juan José, y tuvo, ya te digo, un éxito tremendo. Tampoco es de extrañar que artísticamente ocurriera esto por dos cosas. Primero, porque en aquel momento los poetas que había en Madrid, en España y en Madrid, pues no eran ni más ni menos que Antonio Machado. Su hermano Manolo, como pertenecía al otro bando, al bando de derecha, estaba por San Sebastián o por ahí, que es donde le había cogido el alzamiento. Pero estaba Machado, León Felipe, Neruda, Alberti, Vallejo y Cernuda, Estaba consultando por decirte así, unos cuantos. Quiero decirte que había un plantel de poetas que eran absolutamente maravillosos. Autores escena, como te decía, Joaquín Dicenta, que es porque además Joaquín Dicenta se portó muy bien, porque ayudó mucho a toda la gente que tenía que ayudar, porque era un hombre además político y fue presidente de la Sociedad de Autores, y también la Sociedad de Autores en aquel momento tuvo bastante representación. Estaba enfrente del Palace, era un cuartito pequeño, porque hasta el año 50 que el maestro Guerrero compra el Palacio de Longoria, que es donde está situada la Sociedad de Autores ahora, era una cosa muy pequeña, como ya te puedes figurar, porque solo recaudaba el gran derecho, o sea, en la música y el teatro. Caray, sería pequeño, pero enfrente del Palace, o sea, no era mala zona. No, tampoco, sí, no era, ¿no? pero Era bueno, Madrid era oficinita. pequeño, no era, Claro. estaba todo, Tenía que estar todo ahí en claro, el centro. estaba todo en las calles estas, pero en aquel momento la Sociedad de Autores ya hizo muy bien su labor de recaudar y repartir. Los sindicatos también hicieron una labor estupenda, porque tenían una butaca, derecho a una butaca, los sindicatos. Bueno, pues eso significaba mucho dinero, aunque solo fuera una butaca. Aunque los espectáculos, ya te digo, se llenaban porque tenían un éxito tremendo. También los autores que en aquel momento estrenaban más, pues era, naturalmente, como te he dicho, Joaquín Dicenta, que Joaquín Dicenta era el hermano de Manolo Dicenta, el gran actor,
que todos conocemos por Manolo Dicenta, pues era Joaquín. Y los autores que estrenaban más, naturalmente Benavente, que Benavente tenía que cambiar el nombre, lo que no cambiar el nombre, sino que no salía su nombre porque no se podía, y entonces le ponían del autor de La Marquerida, porque no ponían Jacinto Benavente. Daniel Dicenta, como te digo, Daniel Dicenta, luego Valle Inclán, Lorca, por supuesto, los hermanos Álvarez Quintero, eran podríamos llamar los clásicos, más los autores que se hacían en aquel momento, pero eso era un teatro más bien satírico, referente a la guerra civil. Pero los autores clásicos son estos que te he nombrado. En este periodo de los 3 años, ahí me quiero recordar también los autores desaparecidos por distintas maneras, muerte natural o lo que sea, ¿verdad? Como Lorca, Muñoz Seca, Serafín Álvarez Quinteros, Unamuno, Palacio Valdés, Ramiro de Maeztu, Lina de Rivas, no me acuerdo de más, pero bueno, quiero decirte que era por recordar a unos que estuvieran muertos. Como te decía, se han hecho estos clientes de representaciones, la sociedad de autores, que funcionaba ya estupendamente por aquello de recaudar y repartir, que es lo que tiene que hacer la sociedad de autores, y porque había una unión también en todos los autores que había en esta parte, que cobraban su dinero. O sea que cuando te digo que la sociedad funcionaba bien, es porque casi cobraban al día, casi. Lo que tardaban, pero con un mes de diferencia. Luego también les daba para vivir. Los actores iban casi todos en cooperativas, con respecto a pagaban la mitad de recaudación